El Hospital Guayaquil, de alguna manera, fue sinónimo de corrupción. No había medicinas, o la medicina existía y salía y se la vendían en las esquinas. Ustedes han creado un comité de farmacoterapia, de acuerdo a información con la que cuento. Acá decíamos nosotros que ya hoy existen los sistemas de computación en donde hay un punto de reorden de medicinas como para que no falte medicina y como para que el inventario siempre esté respetado. Cuéntenos, doctor Jonás Gonzet, ¿qué tecnología administrativa traen ustedes o han traído y están implementando en el Hospital Guayaquil para que esta situación ya sea superada? Bien, en primer lugar hace referencia a la imagen que tiene el hospital. El día 8... O espero decir que tenía. O que tenía, o bueno, sobre la que vamos a estar trabajando. El día 8 de este mes, hace 2 días, se cumplía el 39 aniversario del hospital. Estamos con mucha ilusión trabajando hacia los 40 años del Hospital Guayaquil. Hay una frase del autor norteamericano Arthur Miller que decía de las familias que son tan mentirosos aquellos que dicen que todo fueron rosas como todo fueran espinas. Ajá. Yo creo que esto, y recorriendo un poco la historia del Hospital Guayaquil, interesante historia, hay hitos muy positivos y de compromiso y de referencia a nivel nacional del trabajo que se hizo en el Hospital Guayaquil. Por supuesto también hay espinas. Y esas espinas responden a una situación que no es particular en el Hospital Guayaquil, ha sido general en el servicio de salud en épocas previas y que hace referencia o que responde realmente a un abandono del sector público en salud y que este gobierno retomó y priorizó modificar con urgencia. Y es por eso que estamos en este nuevo modelo que, insisto, no se aplica de forma aislada al Hospital Guayaquil. Sin embargo, el Hospital Guayaquil tiene una gran visibilidad por el volumen de actividad, por el impacto y por la historia que tiene. En ese sentido, no es, por supuesto, las tecnologías, el software ayuda y fortalecen y nos soportamos en él para incrementar la seguridad de los procesos de control de los medicamentos o de los insumos más importantes por el hospital. Pero fundamentalmente es un trabajo muy profundo de cultura con los trabajadores y con los implicados y de transparentar lo que hay que hacer y hacerlo bien. Hacía usted mención a un comité de farmacoterapia. Realmente el comité que hemos creado con un sentido de urgencia es un comité central de compra de medicamentos, reactivos de laboratorio e insumos generales del hospital, donde casamos las necesidades en función de criterios asistenciales que tienen muy presente que nuestra función, para lo que estamos, el Hospital Guayaquil es para atender la complejidad. Y por tanto nunca nos pueden faltar medicamentos e insumos para atender la complejidad. ¿Por qué? Porque todo paciente que acude a la emergencia lo vamos a evaluar, pero si tiene un proceso leve, un proceso menor, un proceso crónico que no está descompensado, le vamos a informar al paciente: mire, usted debe atender a su centro de salud más cercano. No por comodidad nuestra, sino porque es el ámbito más adecuado para hacer una atención integral de su proceso en salud. Todos los días llegan a la emergencia del hospital aproximadamente 1.000 pacientes. En consultas externas entre 1.200 y 1.400 pacientes. Pues con respecto a los 1.000 pacientes que nos llegan a la emergencia, hasta el 70% son procesos leves que deberían ser atendidos en la atención. En otras instancias. Ahora, ¿esto se debe a qué? A que no conocen los pacientes que pueden ir a otras instancias de salud dentro de la misma organización de la salud pública en Ecuador, en Guayaquil en este caso, y de pronto, o puede ser porque esos otros servicios no existen, y ahí es en donde ustedes hablan también de asuntos integrales. Efectivamente, hay un proceso que es fundamental y que somos corresponsables el hospital y por supuesto el Servicio de Salud y la Autoridad de Salud, que es comunicar e informar a la ciudadanía, proceso que se denomina alfabetización en salud, y cuyo primer componente es que conozcan los servicios de salud y cómo utilizarlos mejor. En ese sentido se ha iniciado una campaña activa de comunicación con respecto a la atención primaria de salud, los centros de salud. Y no solamente una campaña de comunicación, sino que existiendo esa red, se está reforzando la misma, en el sentido de ampliar horarios de atención. En la actualidad los centros de salud
del área de influencia más cercana del Hospital Guayaquil han ampliado sus horarios de atención hasta 12 horas diarias de lunes a viernes e incluso abriendo los sábados. Doctor Jonás González García, usted ya ha conversado con nosotros su incorporación al Hospital Guayaquil, la reestructuración en la que está trabajando, en el tema de la medicina, el tema de las especialidades. Como sabemos que su política corresponde justamente a lo que debió haber sido toda la vida, el paciente, el centro. ¿Cómo está el tema de las citas? Para que ya no se dé aquel caso, conocí yo algunos casos de cerca, que alguien iba y le decían véngase después de 4 meses para la cita. Y resulta que el señor tenía una necesidad urgente que no podía esperar 4 meses. O si iba a la primera cita, para la segunda le decían véngase el año 2013 en el mes de febrero. ¿Cómo usted ha logrado ya detectar esto y a ver qué solución se le ha dado? Bien, no solamente en la gestión de citas, las listas de espera es una realidad de cualquier unidad operativa, de cualquier hospital del mundo. La cuestión es racionalizar la gestión de las listas de espera. De acuerdo. De las listas de espera tanto de consultas como de pruebas diagnósticas, como la lista de espera quirúrgica. E incluso racionalizar el uso del recurso cama hospitalaria. Y para ello nosotros, por una parte, tener conocimiento veraz de lo que está ocurriendo. Los sistemas de información con datos que sean válidos, que sean confiables, es un elemento fundamental para saber en qué situación estamos. Y esos son los elementos que estamos reforzando de forma inmediata. Y por otra parte, algo que no es complejo porque, insisto, es una realidad de todo hospital, que es racionalizar la gestión de las listas de espera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una primera consulta con un especialista que nos está requiriendo un colega de la atención primaria porque en el manejo, pongamos, de una migraña, él no consigue controlar la migraña y requiere de que sea valorado por un neurólogo para, bueno, pues para profundizar, a ver cuál es la diagnóstico, otra causa, claro. Con lo cual esa persona, si está sufriendo un dolor de cabeza de las migrañas que le están afectando a su calidad de vida de forma importante, no deberá esperar mucho. Pero eso no es lo mismo que es una primera consulta, a una consulta de seguimiento de un proceso pues del mismo paciente que ya está controlado, pero que bueno, pues se considera oportuno quizá una vez al año que sea revisado por un neurólogo para hacer unas pruebas de confirmación de que todo marcha bien. Por lo tanto, no podemos tratar a situaciones muy diferentes como si fuesen la misma. Ahora, busquen esta primera entrevista porque espero contar con su presencia en el futuro para hacerle un seguimiento a los resultados que seguramente se van a obtener. Doctor Jonás González García, gerente general del Hospital Guayaquil. Creo que los amigos oyentes tienen muy claro lo que es su aportación como profesional de la medicina y profesional sobre todo en la administración de hospitales, en este empeño de reestructurar el Hospital Guayaquil que se convirtió en una especie de emblema, no necesariamente en lo positivo. El asunto de la falta de medicinas, falta de especialistas, la demora en la atención a los pacientes. No ha habido muchas opiniones, salvo una de un amigo oyente que justamente hablaba de que le dieron para terapia intensiva después de 1 mes y medio. En fin, unas situaciones de estas. Hay una expectativa. Anecdóticamente, muchas veces las anécdotas son muy, muy, muy significativas. Me explicaban que el origen del hospital fue una petición de la ciudadanía a las autoridades del momento, donde les estaban planteando directamente si querían un parque, si querían una iglesia nueva. No mencionaron un hospital. Y en aquella consulta, hace 39 años, la ciudadanía planteó, queremos un hospital. Yo creo que es muy bonito, ¿no? El hospital nace del deseo de la ciudadanía. Nace ahora, no del sé, amor. doctor, si usted conocía, que es el primer hospital que casi ya más de 150 años de administración centralista pública se construyó en la ciudad de Guayaquil. Porque hasta ese entonces, una vez que nos liberamos de España, el día de ayer estuvimos celebrando 192 años, los guayaquileños fundábamos nuestras propias instituciones de salud. Usted conocerá el hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Luis Bernaza. Y ese fue el primer hospital que el centralismo construyó en Guayaquil. Y era el hospital que no funcionaba y ahora, ojalá, con su intervención, y que de seguro le deseamos éxito, sí va a funcionar.
Estoy convencido de que es posible y les invito desde ya a que nos acompañen durante este año para que lleguemos a ese 40 aniversario, esos 40 años, a disfrutar de una realidad claramente mejorada. Con más flores que espinas. Esto es. Preferimos. Mire,